Abel Molero. Presente, doctor. Muy bien, Abel. A ver, empieza. Sí, doctor, presente. Dale, Abel, dale. Tú vas a hacer la exposición. A ver, Ya, empieza, por doctor. favor. Compañeros, doctor, buenas noches. Compañeros, todos buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las patologías anorrectales. Vamos a explicar primeramente por la anatomía del recto. Primero, bueno, vamos a iniciar con la exposición de acuerdo a dando una suma importancia a conocer la anatomía proctológica. El recto y el ano va a constituir el segmento terminal del tubo digestivo y también anatómicamente se va a ubicar por delante del hueso sacro, exactamente entre de la tercera sacra y el coxis. Su longitud del recto va a variar de 12 a 15 centímetros y algo importante a saber es que estas flexuras laterales se va a presentar, ya que se puede confundir con una masa al momento de realizar el tacto rectal. Entonces, bueno, en estas estructuras se van a conocer como las válvulas de Houston, y que son unos pliegues de mucosos ubicados de forma lateral, y generalmente son tres: una superior derecha, una intermedia izquierda y una inferior derecha. La más prominente y más palpable es la intermedia, que esa va a tener un diámetro de 6 a 8 centímetros, ¿no? De la siguiente. La anatomía del ano. Bueno, con respecto a la anatomía del conducto anal, viene a ser de estructura continua recta. Suele tener de 3 a 4 centímetros de longitud y se va a iniciar en la flexura anorrectal y va a terminar en un orificio vertical en sentido sagital, que es el orificio anal, ¿no? Bueno, por dentro de esta se va a poder apreciar en su porción superior unas columnas verticales, conocidas como las columnas de Morgani. Suele ser de 6 a 10. Básicamente son repliegues de la mucosa que va a contener plexos venosos y estos plexos también van a tener los plexos hemorroidales, que son arterias, incluso fibras musculares longitudinales. Entre estas columnas se van a encontrar ciertas depresiones que son conocidas como los senos anales. Y en La wea pobre. la porción inferior tenemos. Soy peruano, papi. Sí. Brian, apaga tu audio. Espera un rato, por favor, le voto a mi compañero el sistema. ¿Qué pasó? No baja el sistema, doctora, mi compañera, un ratito. Ya, a ver, unos minutos esperemos. ¿Eh? Ya, doctor, gracias. Ya, bueno. Estaba hablando entonces que entre estas columnas que se van a encontrar unas depresiones, que son los senos anales. Y en la porción inferior vamos a tener unos pequeños pliegues que van a ser las válvulas anales. Y por debajo de estas válvulas vamos a encontrar la línea pectínea. Esta línea va a ser una zona de transición entre el epitelio mucoso cilíndrico columnar a un epitelio plano estratificado no queratinizado. Bueno, algo importante también que resaltar en esto es que más abajo encontramos la línea anocutánea, que como con su nombre lo dice, será la transición de epitelios, ¿no? De un epitelio plano estratificado no queratinizado a un epitelio estratificado queratinizado. Algo más que es la estructura entre la línea anocutánea y la línea pectínea, que se conoce como el pecten anal. Y por último, en las paredes anales se va a localizar un encruzamiento de estas fibras circulares internas del músculo liso, originando el esfínter anal interno. Y externamente a ese hay músculos estriados voluntarios que va a originar el esfínter anal externo, ¿no? Que esta va a estar inervado por el nervio pudendo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la irrigación y del drenaje.
Con respecto a la irrigación, va a estar compuesta por tres tipos de arterias: arteria hemorroidal superior, arteria hemorroidal medial y arteria hemorroidal inferior. La arteria hemorroidal superior, que es la rama de la mesentérica inferior, va a dar tres ramas que rodean al recto, dos derechas y una izquierda. La arteria hemorroidal media va a ser la rama de la arteria hipogástrica y la arteria hemorroidal inferior va a provenir de la arteria pudenda. Entonces, con respecto al drenaje venoso, vamos a saber que va a acompañar a las arterias receptivas y se va a originar de un plexo venoso localizado en la ampolla rectal y en el canal anal. Entonces, esto, bueno, sin darle muchas vueltas, en el plexo venoso, vamos a decir hemorroidal superior, va a drenar en la vena porta, por la vena mesentérica inferior, y los plexos medio e inferior drenan en la vena hipogástrica, que van a drenar en la vena cava, ¿no? Y con respecto a su drenaje linfático, se va a dirigir hacia arriba siguiendo los vasos de la mesentérica inferior y los vasos ilíacos y la aorta, para luego drenar en los ganglios linfáticos inguinales. Es por eso que las lesiones anales pueden manifestarse con una adenopatía inguinal. Siguiente. Dentro de la inervación vamos a hablar que su inervación va a ser tanto simpática y parasimpática. La parte simpática va a venir del plexo sacro, que junto con el hipogástrico da lugar al plexo pelviano, mientras que la parte parasimpática va a provenir del plexo sacro, ¿no? Siguiendo con la semiología proctológica, bueno, ahora vamos a hablar de esto, que va a ser más un terror para los hombres, pero que es importante hablar de cómo realizar la semiología proctológica, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de la anamnesis vamos a hablar que es importante la anamnesis, muy minuciosa, tomar en cuenta tanto los síntomas y la antigüedad también de los mismos, así como una descripción detallada de los mismos, ¿no? Si estos además se acompañan de prurito, dolor, si hay alguna secreción, características de esas secreciones, si hay sangre o si hay algunos trastornos en la evacuación fecal también, ¿no? Siguiendo con el examen físico también, que es importante hacer la inspección, esta misma que va a estar acompañada de la palpación en la zona externa anal, luego procede del tacto rectal, que básicamente es la parte más importante, que vamos a ver en un par de diapositivas para un correcto realizamiento. Entonces hay ciertas posiciones adecuadas para hacerlo de manera correcta. Finalmente, también vamos a hablar que hay pruebas auxiliares como la anoscopía, ahora proximodoscopía, y entre otros, ¿no? Siguiente. Dentro del motivo de consulta, bueno, solo para mencionar algunas con respecto a los motivos de consulta más frecuentes en la parte proctológica, el paciente viene quejándose de que de tener una presencia de unas tumoraciones en esta zona, la presencia de sangre en las heces, dolor a la defecación, emisión de secreciones purulentas o la presencia de verrugas, ¿no? El dolor va a estar presente, como ya lo había mencionado antes, va a ser importante en la anamnesis preguntar todo referente al dolor que puede presentar el paciente, básicamente hacer muestra Alicia Peca. Además, esto es importante preguntar en qué momento de la defecación se puede presentar el dolor, si es antes, durante o después, ya que de esta forma le vamos a poder asociar alguna lesión o patología que que lo expondremos más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a realizar todo este examen, ¿no? Previamente, vamos a tener ciertas consideraciones antes de realizar el acto rectal. Tener siempre en cuenta, primero, que antes de realizarlo es importante informar al paciente sobre el procedimiento que vamos a realizar. Básicamente, pedir su permiso antes de entrar. Luego, una vez concedido esto, existe una serie de posiciones para realizar el procedimiento. Entre una de esas va a ser la posición genupectoral o la plegaria maometana, que aquí el paciente se va a colocar de rodillas y se va a inclinar hacia adelante, apoyándose sobre los codos o el pecho. Y aquí las rodillas también van a estar ligeramente separadas, ¿no? Y los músculos perpendiculares a las camas también. Entonces, en esta posición es preferencial cuando se hará un examen minucioso del recto. Ahí también vamos a tener la ginecológica, que es el paciente queda en decúbito dorsal, con ambos miembros inferiores flexionados y generalmente van a estar separados, como podemos ver en la figura, y es de elección para palpar la próstata y vesículas seminales. Además que va a permitir la palpación bimanual, un dedo en el recto y la otra mano sobre el abdomen, ¿no? Ahí también vamos a tener la posición de Sims o semiprona.
Aquí el paciente se va a colocar en un decúbito lateral, flexionando el muslo y la rodilla que quedan arriba. Y va a ser de lesión en pacientes internados, especialmente en sexo femenino, ¿no? Y la de pie, que, bueno, en aquí los pacientes se van a encontrar de pies separados y con los codos apoyados en una superficie o, por ejemplo, puede ser una mesa, ¿no? Entonces, bueno, antes de realizar todo el tacto, primero debe realizarse una inspección que tiene básicamente como el objetivo examinar el rombo perianal, ¿no? Perinal, ¿no? Entonces, va a ser que la zona comprendida entre ambos isquiones, pubis y coxis, como ya les había mencionado antes, debe ser combinada con la palpación básicamente en busca de masas, cicatrices, tumefacciones, algunas secreciones purulentas. Entonces, dentro de esta hay algo importante que hay que saber, que tanto puede haber una inspección pasiva como una inspección activa. La pasiva va a consistir en observar y palpar sin que el paciente haga ningún esfuerzo, ni nada, ¿no? Sin embargo, la activa consiste en que hace algunas maniobras, como la de Valsalva, para que para de esta forma, ¿no? Aumente la presión intraabdominal y ver si hay prolapso, salida de alguna hemorroide, incluso si sale parasitosis macroscópicos, y por qué no otros tipos de objetos, ¿no? Que hay personas como las pacientes psiquiátricos o burriers que suelen introducirse cosas al resto, ¿no? Entonces, lo más importante en el tacto va a ser que una vez dentro, lógicamente, con un guante, puede, esto antes de nada, valorar el canal anal, presentando atención a estos parámetros. Tenemos que ver el tono esfinteriano, que puede ser normal o reducido por cirugía previa, desgarro estético, puede estar aumentado en caso de fisuras anales, ¿no? También el abombamiento del canal por procesos perianales o isquiorrectales. Entonces, recordando que hay hemorroides internas que no son palpables. Entonces, también debemos valorar las ampollas rectales, si es posible tocar o no, la pared rectal buscando irregularidades o estenosis y el contenido. Así que también para ver si está vacío o si hay heces y cómo es la característica de esta. Por ejemplo, si hay evidenciarse también en melenas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las enfermedades anales benignas, ¿no? Siguiente. Primero vamos a hablar acerca de las hemorroides. Bueno, las hemorroides va a ser un tipo de examen, de un cuadro que van a ser estructuras anatómicas normales que van a recubrir el canal anal, ¿no? Dentro de estas vamos a hablar acerca que las enfermedades surgen cuando los plexos hemorroidales van a aumentar de tamaño, entonces van a originar ciertas manifestaciones clínicas y pueden prolongarse a través del canal anal. Entonces el crecimiento del plexo hemorroidal superior va a originar las hemorroides internas que se van a situar por encima de la línea dentada. Y también va a haber el crecimiento del plexo hemorroidal inferior que va a dar lugar a las hemorroides externas, ¿no? Su función va a consistir en qué? Va a consistir en permitir el cierre hermético del canal anal en condiciones de reposo. Las hemorroides también van a actuar como una válvula de cierre y van a contribuir a la continencia, sobre todo de los gases y de los líquidos, ¿no? Siguiente. Las hemorroides, como dije antes, entonces se va a distribuir de acuerdo. Se van a distribuir circunferencialmente a lo largo del canal anal y están situados en 3 posiciones primarias, ¿no? Anterior derecha, posterior derecha, lateral izquierda, aunque también pueden existir entre ellas complejos hemorroidales secundarios, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la enfermedad hemorroidal. Dentro de esto vamos a hablar acerca, entonces, que va a surgir cuando los plexos, estos plexos van a aumentar de tamaño, como dije antes, y va a originar ciertas manifestaciones clínicas. Entonces va a prolapsarse a través del canal anal. Entonces los diferentes tipos de hemorroides van a ser las hemorroides externas y las hemorroides internas. Las hemorroides, entonces, internas y externas va a ser de acuerdo que va a tener ciertas diferencias, ¿no? Las hemorroides internas son las que no van a provocar ningún dolor,
pero pueden sangrar o a veces pueden expandirse hasta formar una protuberancia fuera del ano, pero esto se va a denominar hemorroides prolapsadas. Una hemorroide prolapsada puede volverse a su tamaño y a introducirse en el ano por sí misma. Mientras que las hemorroides externas afectan a las venas que se encuentran alrededor del ano, pueden ser dolorosas o causar picazón y a veces pueden partirse y sangrar. Entonces, si se forma un coágulo sanguíneo, uno va a sentir un bulto blando en el borde del ano y verá que se va a ver una sangre roja y brillante en el papel higiénico o en el inodoro tras la defecación, ¿no? Siente. Y hay otro tipo también, ah, antes, ya, la combinación de ambos tipos de hemorroides va a constituir también las hemorroides mixtas, y esta va a ser la posible como consecuencia de la existencia de anastomosis libres entre los dos plexos hemorroidales, ¿no? Siguiente. Entonces va a haber una clasificación de acuerdo a las hemorroides internas que se van a clasificar en 4 grados basados en su prolaxo, ¿no? Dentro de estas vamos a clasificar el primer grado, que es sin prolaxo, su estado va a ser sin prolaxo rectal. Además de tener las hemorroides de primer grado cuando se proyecta algo sobre la luz del canal anal, como podemos ver en la primera figura. Ahí tenemos el segundo grado, que es el prolaxo rectal, que se va a reducir espontáneamente. Estas hemorroides de segundo grado que se van a prolaxar a través del canal anal durante la defecación, pero se reducen de forma espontánea. El tercer grado se va a ver que hay un prolaxo rectal que se reduce manualmente, entonces va a ver cuando el prolaxo requiere reducción manual, ¿no? Y el del cuarto grado va a ser un prolaxo rectal que es irreducible. Eh, Son irreductibles, como podemos ver en la figura cuarta también. Sí, sí. Entonces, ¿qué factores van a determinar este crecimiento de las hemorroides y de los prolaxos? Entonces, en sí no se van a conocer con exactitud, ¿no? Entonces, pueden participar aquellos que van a favorecer primero un debilitamiento del mecanismo de anclaje, tanto de los estromas fibroelásticos y del músculo liso, o bien un aumento de la presión en el interior de aquellos, ¿no? Entonces, así se van a postular como predisponentes algunas características que van a ser, por ejemplo, el estreñimiento, el esfuerzo defecatorio intenso y crónico, el permanecer sentado prolongadamente en el sanitario, las diarreas, las condiciones que aumentan la presión intraabdominal, como son un embarazo, ascitis, algunas lesiones pélvicas ocupantes del espacio, y también va a estar la historia familiar de enfermedad hemorroidal, ¿no? Entonces, dentro del cuadro clínico y diagnóstico, las hemorroides especialmente van a tener como manifestaciones clínicas, son 5: la rectorragia, el prolaxo, el prurito, el ensuciamiento y el dolor. Entonces, aparte de eso, vamos a decir que la hemorragia puede estar presente en todo, va a haber la rectorragia. La hemorragia puede estar presente en todos los grados hemorroidales, pero suele aparecer en relación con la defecación y también de acuerdo a su intensidad, que va a ser variable, ¿no? La sangre va a ser roja y va a ser brillante, e inmediatamente esto se va a producir después de la defecación. Entonces, va a haber las hemorroides internas son las causas más frecuentes de hemorragia anorrectal. Entonces, la presencia de este signo no debe atribuirse bien a hemorroides hasta que se descarte otras causas de rectorragias. Puede haber, como puede ser neoplasias, o puede producirse por otras cosas inflamatorias, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar acerca del prolaxo hemorroidal. Entonces, el prolaxo hemorroidal suele ser el síntoma que motiva las consultas de los pacientes que sufren hemorroides de tercer y cuarto grado. Su presencia suele asociarse a otros síntomas como malestar perianal, prurito anal o manchado mucoso. También el prolaxo hemorroidal va a diferenciarse también de otro tipo de prolaxo mucoso, que es el prolaxo rectal completo. Entonces, va a tener algunos colgajos cutáneos que van a ser
algunos repliegues cutáneos perianales que suelen ser secuelas de hemorroides externas, trombosadas, ¿no? Dentro de estas, el dolor no suele ser un síntoma frecuente de hemorroides internas, salvo si se produce una crisis hemorroidal aguda. Es por eso que se motiva su presencia, obliga a descartar otras alteraciones anales que van a coexistir como fisuras anales, accesos, fístulas anales, algunas coxigodinias, infecciones herpéticas u otras lesiones dermatológicas que cursen con fisuras u ulceraciones, ¿no? Ah, Ahora vamos a hablar acerca del dolor. El dolor anal que va a tener esto va a ser intenso cuando las hemorroides sufren una crisis aguda. Entonces, dando puede observarse prolapso hemorroidal, va a tener signos inflamatorios y también va a haber la presencia de trombosis e incluso ulceraciones, ¿no? Entonces, la presentación clínica habitual de las hemorroides externas es la trombosis hemorroidal, que se va a caracterizar por la aparición repentina del dolor anal constante y que va a estar agravado por la defecación. Y esta va a alcanzar su máxima intensidad a las 2 o 3 días y va a desaparecer de forma progresiva en una semana aproximadamente, ¿no? También se tiene que hacer la inspección anal que va a demostrar la presencia en el margen anal que por debajo de la línea dentada de uno o varios nódulos subcutáneos dolorosos. Entonces va a ver si va a tener un coloración azulada y que también va a corresponder a algunos coágulos intravasculares y si estas van a estar recubiertas de piel edematosa, ¿no? En ocasiones también que va a haber ulceraciones por la salida parcial de un trombo. Siguiente. Dentro del tratamiento de las hemorroides internas sintomáticas va a variar de acuerdo a su grado evolutivo y también va a incluir medidas conservadoras, ¿no? Puede ser una dieta o modificables o cambios en el estilo de vida o también puede ser instrumentales o quirúrgicos, ¿no? Entonces, las recomendaciones, primero va a ser el consumo de una dieta abundante en fibra dirigida a reducir la consistencia fecal y el esfuerzo defecatorio. También puede ser suficiente en las hemorroides de primer grado y en las de segundo grado de menor tamaño, ¿no? Pero otras medidas también pueden ser los baños de asiento, que va a ser el uso tópico de analgésicos o corticoides y el control de la diarrea, ¿no? Pueden proporcionar una mejoría del dolor y prurito a reducir la inflamación de estas, ¿no? Dentro de la administración oral de la fracción vamos a encontrar la flavonoica o purificada y la micronizada. Dentro de estos va a ser importante porque para eso va a ayudarnos a mejorar tanto el tono venoso, el drenaje linfático y también normalizar la permeabilidad capilar que va a tener. Entonces va a ser empleada con seguridad en fases avanzadas también en el embarazo. Dentro de los tratamientos instrumentales no quirúrgicos, este va a ser los métodos de fijación que son actualmente más utilizados y van a ser son los esclerosis hemorroidales y las ligaduras con bandas elásticas, ¿no? En las esclerosis hemorroidales va a ser para las hemorroides de primer y segundo grado y las ligaduras con bandas elásticas va a ser para las hemorroides de segundo y tercer grado, ¿no? Entonces, este tratamiento, la escleroterapia también va a ser una hemorroides internas de grado 1 o 2 y también va a ser una inyección esclerosante en la mucosa o en el ápex de la hemorroides también, ¿no? Va a ser también para la trombosis y esclerosis del tejido conectivo y también una replicación de las mucosas prolapsadas, ¿no? Sí, sí. Hablamos de la ligadura también con banda elástica, como dije antes, que se va a producir por la fijación de la mucosa por una ulceración de la misma y que se va a atar una banda elástica alrededor de la hemorroides, lo que va a cortar el suministro de sangre y la hemorroide se va a caer después de unos días y el número ideal de ligaduras por sesión parece ser de 2, consiguiéndose la curación en 2 a 3 sesiones, ¿no? Como podemos ver en las figuras de aquí. Dentro del tratamiento quirúrgico, esto se va a reservar para los pacientes con hemorroides de tercer y cuarto grado que no hayan respondido al tratamiento conservador, ¿no? Vamos a tener también la hemorroidectomía, que va a consistir primero en la excisión del tejido hemorroidal, una hemorroidopexia, cuya su finalidad va a ser la resección del tejido hemorroidal,
sino la exéresis de parte del prolaxo mucoso y también de la fijación del mismo en el interior del canal anal. Entonces esto va a ser mediante un dispositivo de autosutura también, ¿no? Como podemos ver aquí en la figura, ¿no? Siguiente vamos a hablar acerca del prurito anal, este va a ser un síntoma frecuente del 1 al 5% de la población, que va a estar caracterizado por crisis fundamentalmente nocturnas de picor o quemazón en la región anal y perianal. Y es el más frecuente que se va a presentar tanto en varones y su origen puede ser multifactorial. La región perianal, como sabemos, posee una elevada densidad de receptores para el picor y de las glándulas sudoríparas, como las exocrinas y apocrinas, ¿no? Y esta va a dar su lubricación profunda en la hendidura interglútea. También puede ser considerarse una área cerrada que va a tener una temperatura, una humedad y un pH superiores a los del resto de la superficie corporal, en donde se va a acumular con facilidad restos orgánicos, moco rectal y el sudor, ¿no? Aparte también de esto, que vamos a ver que hay otros factores que también actúan por irritación de la zona, por estímulo directo sobre los receptores sensitivos también, que han sido identificados como fibras amilénicas de tipo S, ¿no? Entonces, no obstante, el 50% de los casos va a ser idiopático. En estos pacientes en los que no es posible identificar una causa, y el prurito puede estar causado por alteraciones psicológicas o por episodios menores de incontinencia de heces o moco, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser las primeras causas de prurito anal? Vamos a tener las enfermedades anorrectales, dentro de estas van a tener las hemorroides, algunos colgajos cutáneos anales, el prolapso rectal, incontinencia anal, fístula y fisuras anales, crictitis o palpitis o proctitis también, carcinoma, los carcinomas anales, algunos adenomas vellosos, lesiones anales premálgicas. También va a haber algunas infecciones por bacterias, ¿no? Puede ser un Staphylococcus aureus, unos corinobacterios, también por parásitos intestinales como los pedículos pubis, ¿no? También por la sarna, ¿no? Y algunas infecciones genitourinarias como un herpes anogenital o una gonocócica, ¿no? También va a haber otras causas iatrogénicas que van a producir por antibióticos orales como la tetraciclina, eritromicina, nalicudamina, entonces, o también puede ser por laxantes como la parafina y algunos productos locales como ungüentos, desodorantes, polvos, jabones. También va a haber ciertas enfermedades dermatológicas que va a ser producidas por la psoriasis, eczema atópicas, dermatitis seborreica, líquen plano, dermatitis, y hay algunas enfermedades también sistémicas, la diabetes mellitus, uremia, ictericia colestásica. Y entre otras causas es la que va a tener también, va a ser la higiene insuficiente o excesiva, aumento de las temperaturas y la humedad, que puede ser por ropas ajustadas en un clima caluroso, también la obesidad, ejercicio físico y también por la dieta también, ¿no? Que es la que puede consumir café, té, chocolates. El diagnóstico va a requerirse, va a descartar toda causa de prurito mediante un cuidadoso análisis y una exploración física generalmente en la región anal y perianal, ¿no? Va a determinar ciertas analíticas apropiadas, exámenes microbiológicos, en las cuales se va a realizar ciertos cultivos de exudados y coprocultivos en busca de parásitos, y también una rectosigmoidoscopía, ¿no? Y en las mujeres también se le debe realizar una exploración básica de la vulva y de la vagina, ya que hay infecciones que pueden, por continuidad, pueden ocasionar también un prurito, ¿no? Siguiente. El tratamiento debe dirigirse en primer lugar para eliminar cualquier causa que se haya identificado, que pueden ser infecciones, dermatosis o agentes irritantes, ¿no? Además de esto, deben tratarse los síntomas agudos para detener el círculo vicioso del picor lesiones o por rascado y picor. Entonces, y estas recomendaciones van a ser las siguientes, que pueden ser recomendaciones terapéuticas también, ¿no? Dentro de estas vamos a hacer primero que tranquilizar al paciente y mantener una higiene anal adecuada. Segundo es suspender los antibióticos o agentes tópicos o laxantes que esté utilizando, así como cualquier alimento o bebida también que desencadene esta sintomatología. Como tercero, evitar la utilización de prendas de vestir muy ajustadas o abrigadas para impedir el aumento excesivo de la temperatura perineal y evitar las lesiones por rascado.
Y cuarto, como último, mantener el área perianal limpia y siempre seca mediante baños de asiento y varias veces al día, ¿no? Entonces, eh, como dije, el uso también va a haber el uso de glucocorticoides tópicos que debe limitarse a situaciones en las que va a existir un claro componente inflamatorio crónico, aunque debe evitarse también el uso prolongado en estas y emplear un acetato de triamcinolona, ¿no? Al 0,5% durante 2 o 3 semanas también y algunas inyecciones intradérmicas de azul de metileno que produce una destrucción nerviosa y la ampliación tópica de capsaicina al 0,006%, que se ha demostrado eficacia para mejorar el prurito refractario y en algunos casos idiopáticos también, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar ahora de la fisura anal, que va a ser una lesión muy frecuente y va a consistir en un desgarro longitudinal de la piel en que va a recubrir la porción del canal anal distal y también de la línea dental y que va a originar un dolor intenso en la defecación. Entonces va a haber dos tipos, va a haber dos formas típicas de que se presente. La primera, o idiopática, que va a aparecer en individuos sanos y que no se van a asociar a ningún tipo de enfermedad. Y la mayoría de estas va a tener fisuras primarias y que se van a localizar en la línea media posterior, en el 90%, ¿no? Y las secundarias que se va a detectar en pacientes que han sufrido otros procesos y sus fisuras secundarias a otras enfermedades, va a ser como las enfermedades de Crohn, proctitis, leucemia, carcinoma, tuberculosis, sífilis, infecciones también por el VIH, penetraciones anales, y también va a aparecer en frecuencia en posiciones más laterales, ¿no? Siguiente. El estreñimiento y el traumatismo también del canal anal va a producir esta defecación forzada de heces duras, de las cuales van a ser más comunes también la fisura anal y en algunos pacientes que va a ser un hábito diarreico también, ¿no? Su evolución clínica puede adoptarse en diferentes formas en función del tiempo y de evolución, que puede ser bien aguda o bien crónica. Vamos a tener la fisura anal aguda, que esta va a consistir en un desgarro superficial, mientras que la fisura anal crónica, esta va a ser la evolución de la fisura anal aguda a una ulceración isquémica consecutiva y a la hipertonía del esfínter anal interno, ¿no? Que va a determinar un déficit de perfusión de la comisura posterior y al comprimir los vasos sanguíneos que lo van a atravesar, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La principal de las fisuras agudas y crónicas es la proctalgia, en forma de dolor agudo e intenso que se va a producir durante la defecación y puede persistir también hasta varias horas tras la misma. También otras manifestaciones que se pueden presentar va a ser la rectorragia, que se va a presentar en el 80% de los casos. También el prurito anal en el 45% y la secreción mucosa anal en el 5%, ¿no? Su diagnóstico se va a realizar mediante la anamnesis y la inspección anal, y la fisura anal se presenta como un pequeño desgarro longitudinal y superficial que va a tener una base enrojecida que va a sangrar fácilmente, ¿no? Entonces, en la fisura anal crónica aparece como un desgarro profundo y que va a tener un aspecto ulcerativo y también va a tener bordes redondeados y fibrosos en cuyo fondo se van a observar las fibras blanquecinas transversales de la porción superficial del esfínter anal interno, ¿no? Siguiente. Bueno, el tratamiento inicial de la fisura anal es conservador, dirigido a corregir el hábito defecatorio y la hipertonía esfinteriana, ¿no? En el cual va a haber que va a consistir en el reblandecimiento de las heces mediante una dieta rica en residuos, suplementos de fibras dietéticas o algún laxante suave. Y también va a haber en baños de asiento con agua tibia, efectuados 2 a 3 veces al día para favorecer la relajación del esfínter anal interno. Y también que en el dolor anal puede mejorarse mediante el uso de tópicos, ¿no? De preparados anestésicos que van a ser aplicados preferentemente antes de la defecación, ¿no? Y entonces, con este régimen terapéutico, las fisuras agudas suelen curarse de 4 a 8 semanas
y las crónicas requieren generalmente algunas medidas terapéuticas adicionales dirigidas a suprimir la hipertonía del esfínter anal interno, ¿no? Eh, pero conlleva también tenemos que ver que va a haber la esfenotomía lateral interna, que es el tratamiento más eficaz para el tratamiento de la fisura anal crónica, y este va a conllevar con una tasa no despreciable de trastornos de la continencia. Puede alcanzar en un 60% y este es más acusado en mujeres, ¿no? Siguiente. Los accesos anorrectales y fisuras anales. Los accesos y fisuras anales se consideran los estadios sucesivos de una enfermedad supurativa. Entonces, el acceso anorrectal constituye la manifestación aguda de la infección anorrectal y consiste en una colección purulenta localizada en los espacios tanto adyacentes al recto y al ano, y la fístula perianal va a ser el paso a la cronicidad del mismo proceso y va a constituir la comunicación entre el canal anal y la piel perianal, ¿no? El acceso anorrectal va a ser el canal que va a estar formado tanto por los cilindros musculares, que uno va a estar situado por dentro, que es el esfínter anal interno formado por fibras musculares lisas, y el cilindro externo, ¿no? Que va a ser por el esfínter anal externo, que va a estar formado por fibras musculares estrelladas. Entonces, esta estructura anatómica va a permitir diferenciar dos espacios que va a ser en toda su extensión, el submucoso y el interesfinteriano, ¿no? Por fuera el esfínter anal externo y por debajo el músculo elevador, que se va a encontrar en una extensión de tejido graso conocido como un espacio isquiorectal, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de accesos que se van a producir. El acceso anorrectal y principales vías de propagación, que va a ser el acceso perianal. Vamos a tener ahora el acceso interesfinteriano, el acceso submucoso, el acceso pelvirrectal o de espacio supraelevador y el acceso isquiorrectal, ¿no? Siguiente. Entonces, la etiología que se va a producir, la clasificación que va a tener esta va a ser, entonces, las causas de accesos perianales pueden ser múltiples y la mayoría de los casos van a producir cierta etiología que va a ser la criptoglandular. Entonces, con la infección de alguna crista anal de la mucosa y también su ulterior propagación en el espacio situado, que va a ser en los esfínteres anales, interno o externo, entonces la infección puede propagarse en unas o varias direcciones para dar lugar a diferentes tipos de accesos. Entonces, esta clasificación, de acuerdo a su localización en los espacios anatómicos anorrectales, va a ser la propagación más frecuente en sentido distal hacia el margen anal, donde se va a originar el acceso perianal, ¿no? Entonces, también va a depender de alguna propagación del acceso a los espacios perianales, que estas se van a denominar perianales. Los mucosos, los interesfinterianos, los isquiorrectales y los pilvorrectales, ¿no? Y entonces, en ocasiones, los accesos pelvirrectales o isquiorrectales van a presentar alguna propagación perirectal hacia el lado contrario y también va a producir un acceso en herradura, ¿no? El acceso es el perianal, el más importante, ¿no? El que más se produce. En pacientes con enfermedad de Crohn, va a estar más predispuesta en la formación de accesos anorrectales, también los trastornos hematológicos, inmunodeprimidos, y también va a haber otras causas que incluyen también la tuberculosis, la actinomicosis, el traumatismo y algunos cuerpos extraños y la cirugía anal, ¿no? Algunos signos y síntomas que van a tener estos va a ser de acuerdo a la localización y el tamaño de este acceso que va a determinar, ¿no?, la intensidad de acuerdo. Dentro de estos signos de la exploración física de una acceso anorrectal son el eritema, la induración, dolor a la palpación, en ocasiones también va a haber alguna supuración por el canal anal, la fiebre, que va a ser recurrente en accesos de gran tamaño, también las superficies que son más evidentes, los signos de dolor, tumor e inflamación, también algunos accesos profundos que suelen tener un inicio más insidioso, manifestado a menudo con síntomas rectales, ¿no? También los accesos pelvirrectales, que pueden producir dolor o en los cuadrantes abdominales, ¿no? Y los isquiorectales, que pueden dar lugar a un dolor agudo también. Dentro del diagnóstico se va a realizar por exploración física y inspección anal y también tacto rectal, ¿no?
que se va a poner en manifiesto en todo en una masa inflamatoria dolorosa y que va a fluctuar a una compresión, ¿no? Una presión, ¿no? También se va a utilizar la ultrasonografía rectal, la TC y la resonancia magnética también, que son técnicas diagnósticas en casos de que se esté dudando, ¿no? De un diagnóstico. También el tratamiento va a ser que va a ser un drenaje quirúrgico, que en la mayor parte va a ser breve, en lo más brevedad posible, que va a existir una fluctuación franca y también va a realizar alguna evacuación y drenaje de la colección purulenta. También va a haber cirugía que va a deber a considerarse en la relación a la colección del aparato esfinteriano para evitar lesiones durante el drenaje y también los accesos isquioanales y en la herradura que se va a precisar varias excisiones para su correcto drenaje también y alguna utilización conjunta con antibióticos también que van a estar indicados en pacientes con inmunodepresión, diabéticos o algunos signos de infección, ¿no? Sistémica o celulítica extensa, ¿no? La fístula anal va a ser con aquellos con trayectos fibrosos en las cuales va a haber en la región perianal y va a estar compuesta por un tejido de granulación y también que va a extenderse desde un orificio interno o primario que va a estar localizado en canal anal en el recto. Entonces va a haber varios orificios externos o secundarios en la cual va a haber en la piel y en la región perianal, ¿no? Estos se van a clasificar de acuerdo a la trayección fistulosa que va a tener en las estructuras musculares del canal anal, ¿no? Esta va a ser la clasificación de Parks, que va a ser en los interesfinterianas, las transesfinterianas y las supraesfinterianas y las extraesfinterianas, ¿no? Las interesfinterianas va a ser en el 70%, que va a ser tanto en el esfínter externo como interno. Las transesfinterianas en el 20%, que también va a atravesar los esfínteres y la fosa isquiorrectal. Vamos a tener también las supraesfinterianas, que va a ser en el 5%, que va a ser en el anillo anorrectal y también va a atravesar el elevador del ano y va a llegar a la fosa isquiorrectal, ¿no? Y las extra esfinterianas, que va a ser también el 5%, pero en este caso no va a atravesar los esfínteres, ¿no? Entonces, también vamos a tener las fístulas, como podemos ver aquí en las figuras, vamos a tener la fístula interesfinteriana, como podemos observar aquí, y las demás fístulas también, ¿no? Las esfinterianas, la supraesfinteriana y la extraesfinteriana, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a hablar acerca de la clasificación de Parks, que en las fístulas anales, que se va a clasificar de acuerdo a las fístulas interfinterianas cuando el trayecto atraviesa solo el esfínter interno, y las transesfinterianas también atraviesan ambos esfínteres, y las supraesfinterianas, que va a ser en el trayecto que va a atravesar por el esfínter, por encima del esfínter externo, en el bulbo rectal, y las extraesfinterianas, que va a ser en el trayecto que va por fuera de los esfínteres, ¿no? También se van a clasificar por simples o complejas. Las complejas van a ser aquellas cuyo tratamiento va a conllevar un mayor número de recidivas o va a haber algunos trastornos de continencia y también se va a incluir las fisuras con trayecto paralelo al recto, ¿no? La siguiente. Alguna de las causas que se va a producir va a ser de las fístulas se va a producir por consecuencia del paso a la cronicidad de un acceso anorrectal. También va a ser en menor frecuencia, va a ser secundarias a otras causas que va a ser por fisura anal o una enfermedad inflamatoria del intestino, traumatismos o neoplasias también, ¿no? Entonces, su diagnóstico va a ser que el paciente suele referir antecedentes de un acceso anorrectal que drenó de forma espontánea mediante cirugía. Entonces, va a haber una persistencia de la supuración. Entonces, esta va a estar, suele acompañarse siempre de eliminación de material mucosanguinolento e incluso fecal, ¿no? Su dolor va a ser se va a presentar en el trayecto fisiológico que se va a cerrar y va a desaparecer cuando se instaura la supuración. También va a haber la inspección anal, se va a revelar la presencia de uno o varios orificios externos. En el tracto rectal va a ser la palpación de una induración longitudinal correspondiente al trayecto fistuloso. En el orificio interno puede detectarse mediante anoscopía o instilación aguda de agua oxigenada a través del orificio externo.
una rectosigmoidoscopía que va a realizar también para descartar el proceso rectal, especialmente enfermedad de Crohn. Y él también va a hacer por la diagnostico de fístulas complejas que pueden requerir alguna exploración, ¿no?, de imagen o de otra, ¿no? Siguiente. Dentro del tratamiento, que puede ser quirúrgico, mediante la fistulotomía, que va a ser para las fístulas simples y también para las localizaciones bajas. Mientras que las fístulas altas o complejas, la fistulación puede conllevar a la sección de una parte importante de los esfínteres y también va a llevar a una tasa de incontinencia, ¿no? También las fístulas secundarias que van a requerir tratamiento etiológico también, ¿no? Vamos a tener las fístulas rectovaginales también, que va a representar el 5% de las fístulas anales y en la mayoría van a extenderse desde la línea dentada hasta la vagina y también va a producir generalmente lesiones perianales durante el parto y también pueden ser secundarias a otras causas, ¿no? Como el traumatismo, enfermedad de Crohn o carcinoma radiogénico también, ¿no? Eso, la eliminación vaginal del aire y en ocasiones de heces es su principal manifestación clínica que va a tener estas, ¿no? Y siempre se va a asociar a fístulas rectovaginales, ¿no? Sí, existe otras también lesiones esfinterianas también. Siguiente. 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 Después vamos a entender a las enfermedades de transmisión sexual. Siguiente. Va a ser el comportamiento sexual que va a ser un factor importante entre los adultos. La transmisión de enfermedades infecciosas también va a ser bacterianas, víricas o protozoarias. Entonces vamos a tener las infecciones bacterianas más frecuentes y las infecciones víricas más frecuentes. Dentro de las bacterianas frecuentes tenemos la gonorrea, clamidia, trachomatis y que van a ser de los serotipos D y K, ¿no? Y las infecciones víricas más frecuentes va a ser el VIH y el papilomavirus humano, ¿no? Vamos a hablar de la proctitis. La proctitis va a ser un proceso inflamatorio que va a tener el recto, fundamentalmente en la mucosa, y también puede producir algunas causas no bien conocidas, pero que puede manifestarse en dolores que se va a producir al momento de la defecación, ¿no? Entonces, como saben, la proctitis va a ser una inflamación de la membrana del recto, de la membrana la mucosa del recto. Entonces se va a caracterizar por la presencia de síntomas rectoanales asociados a unas lesiones limitadas a los 15 centímetros de recto distal, que puede detectarse mediante la rectosigmoidoscopía, y también algunas manifestaciones que estas van a tener va a ser por el agente de transmisión sexual, que son dolor o disconfort rectoactal, rectoanal, que ya, expulsión de algunos productos rectoanales que van a ser purulentos o sanguinolentos, el tenesmo, urgencia defecatoria, algunas rectorragias, estreñimiento y también que puede causar una fiebre, ¿no? Siguiente. Las infecciones aisladas que van a ser más frecuentes son la gonorrea, que en el 30%, la clamidia en el 19%, la herpes en el 16% y la sífilis en un 2%, ¿no? A ver, Su diagnóstico. un momentito. ¿Está Diego Bueno? Sí, doctor, presente. A ver, continúa Diego. Ya, bueno, me parece que se quedó en lo que son la rectosigmoidoscopía, la cual va a estar orientada según el aspecto de las lesiones. Y bueno, para el tratamiento hablamos de que este va a ser específico dependiendo de cada tipo de agente infeccioso que va a presentar no dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a presentar un cuadrito de lo que es la proctocolitis. Bueno, es una infección que está ocasionada por gérmenes invasores y que a menudo estos van a producir lo que son úlceras circunscritas, rectosigmoideas en lo que es el moco y rectosigmoideas que van a tener este moco y pus, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas que esto puede ocasionar, vamos a hablar de síntomas generales como son la fiebre,
ser también Salmonella o Campylobacter, ¿no? Y para el diagnóstico vamos a basarnos primeramente en lo que es el cuadro clínico, ¿no? Además podemos realizar diversos exámenes, más que nada también como la visión endoscópica y sobre todo lo que es el diagnóstico más efectivo para poder diagnosticar este problema viene siendo el cultivo de heces, ¿no? La infección de los gérmenes no se considera clásicamente como infeccioso, como infecciones de transmisión sexual, ¿no? Un momentito, por favor, le boto el sistema a mi compañera de las diapositivas. Ya estamos. Y el tratamiento nuevamente va a ser específico para cada microorganismo, dependiendo de la sensibilidad particular a los distintos antibióticos, ¿no? Es por eso y el tratamiento se va a basar básicamente en el cultivo de heces que vamos a realizar en este paciente previamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar también de los que son los trastornos del suelo pélvico, hablando primeramente de lo que es la incontinencia anal. En primer lugar, vamos a hablar de la incontinencia anal. Vamos a definirla como la pérdida de la capacidad de controlar de manera voluntaria la liberación del contenido fecal o del gas ¿no? Y se va a considerar que este problema, la incontinencia anal, va a tener una prevalencia de entre el 1 y el 10% de la población adulta y puede llegar a alcanzar hasta el 50% en la población geriátrica, ¿no? Dentro de las causas vamos a tener más que nada lo que son lesiones en los esfínteres anales secundarios a desgarros y traumatismos quirúrgicos o accidentes, ¿no? También vamos a hablar de lo que son lesiones o neuropatías del nervio pudendo, que van a impedir precisamente el control voluntario de lo que es el esfínter anal, y también de las alteraciones mixtas de la sensibilidad y distensibilidad rectal por enfermedad inflamatoria rectal o proctitis actínica. Y también se menciona lo que es el estreñimiento crónico, ¿no? Como un factor que va a inhibir lo que es la sensibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es la exploración clínica, vamos a tener que esta va a revelar en la mayoría de los casos lo que son alteraciones morfológico-estructurales en la piel perianal y del canal anal propiamente dicho. Estas alteraciones pueden ser lo que son cicatrices, estenosis, el ano va a estar entreabierto, un prolapso mucoso o un prolapso completo, ¿no? Que ya lo vimos en diapositivas anteriores, junto con lesiones de la piel que se van a deber al escape. Un momento. Ya, perdón, me boté el sistema. Ya dentro de la exploración clínica vamos a tener alteraciones morfológico-estructurales de la piel perianal, ¿no? Y tenemos lo que son estas lesiones, ¿no? Del canal anal, podemos prever cicatrices, estenosis, el ano entreabierto. Y dentro de los exámenes que vamos a pedir, vamos a tener más que nada exámenes imagenológicos como la ultrasonografía manométrica, la electromiografía, no, exámenes de la función muscular, ¿no? De esfinteriana, la electromiografía y las técnicas de sensibilidad rectal. Para el tratamiento de este problema, no vamos a tener en medidas generales lo que son la corrección del hábito defecatorio. Ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, recomendar el consumo de alimentos, ¿no? Ricos en fibra y básicamente intentar corregir el hábito defecatorio de estos pacientes. También hablamos, 5 minutos más, ¿ya? también hablamos del tratamiento rehabilitador mediante programas de ejercicios de la musculatura esfinteriana y el tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Ya. El prolapso rectal, vamos a hablar de un prolapso rectal completo o prosidencia va a consistir en lo que es la protrusión de la pared rectal completa a través del canal anal, ¿no? En vamos a poder distinguirlo del prolapso mucoso, en el que solo va a protruir la mucosa, ¿no? Y en cambio el prolapso rectal vamos a tener un prolapso, ¿no? De la propia pared rectal, ¿no?
Vamos a hablar también de los síntomas que vamos a tener en que vamos a hablar de lo que son malestar perianal, sensación de evacuación incompleta, tenesmo y el manchado del contenido fecal, moco, y en ocasiones también podemos presentar, pueden evidenciar sangre, ¿no? Dentro del diagnóstico se va a realizar mediante una inspección visual del períneo en reposo y tras un esfuerzo defecatorio para observar más que nada la protrusión al exterior del recto y la mucosa típicamente enrojecida, ¿no? Va a haber esta protrusión de todas las paredes, de la pared rectal completa y además de la mucosa acompañada. Y el tratamiento en niños, inusualmente, nuevamente es un tratamiento conservador que va a consistir también en lo que es la reducción manual del prolapso y medidas correctoras del esfuerzo defecatorio, evitar que los pacientes tengan esfuerzo defecatorio. Y en los adultos el tratamiento suele ser quirúrgico, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que son tumores anales, siguiente. Tumores anales, vamos a hablar de el término cáncer de ano va a englobar neoplasias del canal y también del carcinoma de la piel perianal. Así que vamos a tener conceptos grandes para abarcar. Según el tipo de epitelio y la zona donde se originan, puede observarse diferentes tipos de tumores anales, ¿no? Y los más frecuentes van a ser los carcinomas epidermoides o, bueno, los carcinomas escamosos, ¿no? Vamos a tener distintos tipos histológicos de carcinomas, como son los cloacogénicos, los adenocarcinomas, los mucosecretores, los vasocelulares y los transicionales, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a hablar de los carcinomas anales como un crecimiento tumoral, que se va a realizar hacia el recto y hacia las estructuras adyacentes a como son el tabique rectovaginal en caso de mujeres, la vagina y la próstata en caso de hombres, ¿no? Y las más frecuentes, hablando de carcinomas anales, nuevamente son los carcinomas epidermoides o los que son los escamosos y también los cloacogénicos. Y también el problema con los tumores anales es que va a existir una diseminación a través de la vía linfática, ¿no? Incluso se menciona que uno de los órganos que más va a sufrir de la diseminación linfática viene siendo el hígado. Dentro de diseminación linfática hablamos de tumores situados por encima de la línea pectina, ganglios de grasa perirectal y paravertebral. Los tumores situados por debajo de la misma hablamos de los que son los ganglios femorales e inguinales, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, los dos síntomas frecuentes vamos a hablar del dolor anal y lo que son las hemorragias, ¿no? Dentro de otros síntomas tenemos la sensación de una masa perianal, lo que es el prurito y la secreción de mucosa, ¿no? Los tumores van a infiltrar los esfínteres anales y van a provocar lo que es la incontinencia anal. Hacia el tabique rectovaginal, van a presentar las mujeres una secreción vaginal y una fistulización. A la exploración se va a objetivar una lesión de consistencia dura, irregular y habitualmente ulcerada, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, el pronóstico de cáncer anal se va a realizar con los estadios TNM, que bueno, son los estadios que, bueno, es el estadio que se usa para las neoplasias. Hablando de T, vamos a ver que se va a tener una clasificación de T1, T2 y T4, y esta clasificación va a ir dependiendo del tamaño que va a tener el tumor, ¿no? Siendo el T1 el más pequeño y el T4 ya es un tumor que invade las estructuras profundas y órganos vecinos. T1 menor de 2 centímetros, T2 de 2 a 5, T3 mayor de 5 centímetros y T4 ya que es invasivo de otras estructuras. Hablando del estadio N, vamos a hablar también de que va del 0 al 3 y vamos a tener el N0 como la ausencia de una afectación ganglionar. El T es de nódulo, no, T de tumor, N de nódulo y M de metástasis, ¿no? En el N vamos a hablar de nódulos, ausencia de afectación ganglionar, N1 afección de ganglios inguinales y ipsilaterales, N2 afectación unilateral de ganglios hipogástricos y o inguinales, N3 afectación bilateral de ganglios hipogástricos, inguinales y o perirectales. Hasta ahí nomás, ya se pasó los 5 minutos. Está muy bien, ¿no? Los temas de patología no rectal son extensos, sin embargo han albergado gran parte de ellos y me parece que los más importantes y los más frecuentes, ¿no? Finalmente, solo cabe señalar algo sobre el cáncer del recto, ¿no? Representa una de las principales neoplasias malignas dentro del grupo de los cánceres colorectales, ya también altamente genético, hereditario. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Lo que estabas hablando al final, ¿no? Sobre las etapas histológicas, representando el principal factor pronóstico para los pacientes con cáncer, por ejemplo, el sistema TNM, ¿no? Ese es el más comúnmente utilizado en la etapificación de los cánceres, ¿no?
tanto de canal anal, de recto, etcétera. Esa etapificación se realiza por medio de estudios como la ultrasonografía transrectal. Antiguamente no se tenía la ecografía transrectal, ahora ya se tiene, ¿no? Un equipo endoscópico que simula un ecógrafo y se puede ver las capas más profundas. Aunque en estadios avanzados tienes que solicitar otros exámenes, por ejemplo, la resonancia magnética, la tomografía, que ofrecen mayor visualización de estructuras adyacentes, ¿no? Y dependen muchas veces del operador, es operador dependiente. ¿Qué más? Respecto, por ejemplo, al cáncer de recto, el adenocarcinoma es uno de los más frecuentes, y cuyo tratamiento puede ser, si se diagnostica tempranamente, se podría hacer una resección endoscópica, su mucosa, o si es en estadios avanzados, una resección quirúrgica. Bueno, la resección abdominoperineal en este caso es la más utilizada, ¿no? Bueno, ¿qué más? En general, todos los temas que han tocado están muy bien. Los felicito, han hecho una muy buena presentación, jóvenes. Ahora sí, ya se pueden ir a descansar. Si tuvieran alguna pregunta, a ver, de todos los que han asistido, alguna pregunta al azar, alguno de los asistentes. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, entonces damos por finalizada esta reunión, jóvenes. Nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.